La inscripción invisible. Elena bajó del autobús con un bolso colgado al hombro y los tobillos hinchados. El calor de abril era grueso. No abrazaba, pero se quedaba pegado en la piel como recuerdo que no se va. El pueblo seguía igual. Las calles empedradas, la farmacia con el letrero chueco, la plaza con los bancos descascarados. Todo detenido en el tiempo, menos ella. Caminó hasta la casa sin saludar a nadie. No porque no quisiera. Porque no supo si aún quedaba alguien que la recordara. La llave estaba en el mismo lugar de siempre, debajo del Cristo oxidado que colgaba en el zaguán. Entró. El olor era inconfundible, mezcla de madera vieja, polvo y canela seca. La casa estaba limpia. Demasiado. Como si la tía Tomasa hubiera previsto su muerte y ordenado cada rincón antes de irse. Elena dejó el bolso sobre la mesa. Se quitó los zapatos. Caminó hacia el cuarto del fondo. Ahí estaba. El ropero grande. El de 3 puertas. El que Tomasa nunca dejaba abrir. Elena lo hizo sin dudar. Adentro, entre sábanas bien dobladas y un rosario sin cruz, había una caja larga, forrada en tela beige. Encaje blanco en los bordes. Cinta amarilla, deshilachada. Lo supo antes de abrirla. Era un vestido de novia. ¿Y esto?, murmuró. Tomasa nunca se casó. Eso lo sabía bien. Lo repetía como escudo, ¿para qué casarse si los hombres se mueren antes que una? Elena desató la cinta. Abrió la tapa. El vestido estaba impecable. Marfil. De manga larga, tela suave, cosido a mano. Y en el cuello, un alfiler con una etiqueta amarilla. Amalia, 1964. Elena frunció el ceño. Amalia. Ese nombre no lo oía desde que era niña. Y nunca se le dijo quién había sido. El vestido pesaba poco. Elena lo sostuvo con ambas manos y lo extendió sobre la cama. El encaje era fino. La costura, precisa. Había amor en ese hilo. Paciencia. Y una urgencia que no alcanzaba a descifrar. Pasó los dedos por la falda. La tela crujía apenas. Hasta que algo sonó diferente. Una parte, abajo, junto al dobladillo. Estaba más gruesa. Más firme. Palpó con cuidado. Sintió un bulto. Pequeño. Redondo. Duro. Tomó unas tijeras de punta fina del costurero de Tomasa y descosió, hilo por hilo, como si estuviera abriendo un secreto. La tela se soltó con facilidad. Dentro, cosido con doble nudo, había un paquetito envuelto en gasa. Elena lo desdobló. Era un anillo. Oro viejo. Sólido. Sin piedra. Solo una inscripción tenue en la parte interna, como arañada por el tiempo. No era su estilo. Ni moderno. Ni fino. Pero algo tenía. Elena se sentó. Lo sostuvo contra la luz de la lámpara. Y leyó, con dificultad, una palabra. Prometí. Nada más. Ni fecha. Ni iniciales. Solo eso. Y un escalofrío que no tenía explicación. Elena limpió el anillo con un pañuelo. El metal estaba tibio, como si hubiera estado guardando calor durante años. Se lo probó. Le quedó justo. En el anular de la mano izquierda. Como si la hubiera estado esperando. Se miró la mano. Luego volvió a quitarlo para ver la inscripción otra vez.
La palabra seguía ahí. Prometí. No más. No menos. A la mañana siguiente, bajó al tianguis del pueblo. Compró pan, cebollas, café. En el puesto de antigüedades, don Hilario, viejo como los adoquines, le pidió ver el anillo. ¿Lo traía tu tía?, preguntó. No. Lo encontré en un vestido. En el dobladillo. Don Hilario sacó su lupa, se ajustó los lentes, examinó el interior. Está limpio. No tiene nada. ¿Nada? Ni una letra. Mira. Se lo devolvió. Elena lo revisó de nuevo. Ahí estaba. Clarísimo. Prometí. ¿De verdad no ve la palabra? ¿Qué palabra? Más tarde, se lo mostró a doña Clara, la vecina. ¡Qué bonito! ¿De tu mamá? No. Lo encontré. ¿Tiene algo escrito? Sí, una palabra. Aquí. Doña Clara entornó los ojos, tomó el anillo, giró la cabeza. No, mija. Está lisito. ¿Dónde dices que dice algo? Elena lo recuperó. Lo miró otra vez. Ahí estaba. Como siempre. Como si solo ella pudiera leerlo. La casa de don Fermín seguía oliendo a eucalipto, pomada y silencio. Tenía 84 años, la voz gruesa, la espalda vencida y una memoria que parecía escoger con precisión qué recordar. Elena tocó 2 veces. Él tardó en abrir. Cuando la vio, sonrió con una lentitud que daba nostalgia. Mira nomás, la hija de la Tomasa. O bueno, como si lo fueras. Bola, don Fermín. ¿Puedo pasar? Si traes chisme, sí. Sentados en la salita, con té caliente y un pan viejo partido por la mitad, Elena sacó el anillo del pañuelo. Lo puso sobre la mesa. Fermín lo miró sin tocarlo. Se inclinó. Y por primera vez desde que lo encontró, alguien frunció el ceño al verlo. Yo ese anillo ya lo vi, dijo. Hace mucho. En una mano más delgada. Más joven. De alguien que no volvió. ¿Amalia? Fermín la miró, sorprendido. ¿Así se llamaba para ti también? Era hermana de mi tía. Creo. Pero nadie hablaba de ella. Tu tía sí hablaba. Pero sola. Con la máquina de coser. Yo la oía desde el taller. Elena esperó. Fermín bajó la voz. Ese anillo no se devolvía. Se entregaba. ¿Entregaba? Sí. No era de promesa. Era de deuda. Elena lo miró. ¿Y quién se lo debía a quién? Fermín se recargó en el sillón. Suspiró. Ah, hija, si supiera. Pero a veces las cosas no se pierden. Se esconden, hasta que alguien se atreve a volverlas a mirar. La casa estaba en silencio. No de noche tranquila. Sino de esas noches que se sienten llenas. Como si alguien más respirara ahí dentro. Elena no encendió todas las luces. Solo la lámpara de la mesita. La de la base rota que Tomasa nunca quiso tirar. Se sentó en el borde de la cama. Sacó el anillo del pañuelo. Lo sostuvo con cuidado. Lo observó por varios minutos. En silencio. Sin intención. Y entonces, lo vio. Debajo de la primera palabra, grabada con la misma letra fina, otra apareció. Volver. Prometí volver.
No era una frase. Todavía. Pero ya no era una sola palabra. Elena sintió un pequeño hormigueo en los dedos. Una punzada en el pecho. Y algo parecido a... ¿miedo? No. Otra cosa. Como si alguien, desde hace mucho tiempo, le hubiera dejado una oración a medio decir. Y ella, por alguna razón, era quien debía terminarla. Elena abrió el cajón más alto del ropero al amanecer. No porque sospechara que ahí había algo, sino porque el anillo seguía en su cabeza. Y en su mano. Y en todas las preguntas que no sabía cómo hacer. La caja era de cartón duro, con cinta adhesiva amarilla cruzada en X. Adentro, fotografías. Cientos. Sin orden. Sin álbum. Familia en fiestas, niños borrosos, panqués sobre manteles plásticos. Y, al fondo, una imagen distinta. Blanco y negro. Enmarcada por los bordes blancos de papel grueso. 3 mujeres paradas frente a un portón metálico. Tomasa, joven, con el cabello recogido. La madre de Elena, riendo con la boca cerrada. Y entre ellas, una mujer que no reconocía. Más alta. Vestido entallado. Una mano sobre el hombro de Tomasa. El rostro sereno. Los ojos, tristes. Volteó la foto. En la parte trasera, escrito con lápiz. Amalia. 1961. Elena se quedó mirando ese nombre. Sabía que lo había oído. De niña. Una vez. Tal vez 2. La Amalia ya se fue. No preguntes por eso, hija. Y ahora estaba ahí. En papel. En vestido. Y en el anillo que había prometido volver. El costurero de Tomasa estaba donde siempre. En la repisa del comedor, entre un florero sin flores y un frasco con botones que nunca combinaron entre sí. Era de madera oscura, con manijas metálicas y una telita bordada encima. Decía, con hilo y tiempo, todo se remienda. Elena lo bajó. Lo abrió. Carretes, alfileres, dedales, un labial seco. Y, al fondo, un sobre. Viejo. Mantecoso. Cerrado con una liga ya vencida. Lo abrió con cuidado. Adentro, recortes. Papeles frágiles, quebrados por los bordes. Elena leyó el primero. Joven vecina de calle San Bruno no vuelve a casa. Amalia O. fue vista por última vez en la plaza central el jueves por la tarde. Llevaba vestido claro y una bolsa pequeña. La familia no ha querido declarar. La fecha, julio de 1964. Elena tragó saliva. Tomó el siguiente recorte. Siguen sin pistas. Policía declara que la joven pudo haberse ido por voluntad propia. Y otro más. Taller de costura, Hermanas Olmos, cierra sus puertas indefinidamente. La tinta estaba deslavada. Pero el silencio que dejaba era nítido. Tomasa había guardado todo. No para recordar, sino para no olvidar. Y ahora, esos pedazos de papel comenzaban a hablar. Elena regresó a casa de Fermín en la tarde. Esta vez no llevó pan. Solo el sobre con los recortes, la foto y el anillo en el dedo. Fermín la recibió en bata, con una taza de té y el ventilador apuntando al techo. ¿Y ahora qué parte quieres que te diga? Elena sacó la foto. La puso sobre la mesa. ¿Es ella? Fermín miró.
No respondió de inmediato. Pasó un dedo por la imagen, con respeto. Sí. Esa es Amalia. La mayor de las tres. ¿Tres? Sí. Tomasa, tu mamá y ella. Pero Amalia era distinta. Tenía planes. O secretos. A veces son lo mismo. Elena sacó el recorte. Fermín asintió. Me acuerdo de eso. Fue un escándalo callado. De esos que se rumoran bajito. Y al poco tiempo, el taller cerró. ¿Por eso? ¿Y por qué más? Fermín la miró con los ojos húmedos. Tomasa le estaba haciendo ese vestido. ¿Cuál vestido? El de novia, hija. Elena sintió que el aire se le hacía espeso. ¿El del ropero? Ese mismo. Pero nunca lo usó. ¿Por qué? Porque no volvió. Y Tomasa, con ese dolor tan suyo, no quiso tirarlo, ni terminarlo. ¿Y el anillo? Fermín bajó la mirada. Eso sí no sé. ¿No sabes o no quieres decir? Fermín se encogió de hombros. A veces es lo mismo. Esa noche, Elena no durmió. Solo esperaba que se hiciera de día para volver al vestido. No sabía qué buscaba. Pero sabía que había más. A las 7 en punto ya tenía la mesa despejada, el vestido extendido, la luz natural entrando por la ventana. Tomó la costura del hombro izquierdo. Pasó el dedo por el borde. Y ahí estaba otra vez, una irregularidad. Una línea mal cerrada. Un hilo más grueso. Deshizo con cuidado la puntada. Y lo sintió. Un bultito, suave, del tamaño de una uña. Sacó una bolsita de tela. Era de gasa, cosida a mano. La abrió. Dentro había un mechón de cabello. Negro, fino, atado con hilo rojo. Y una nota. Papel muy delgado, casi traslúcido. Letras apretadas, apenas visibles. No me esperes. Nada más. Sin firma. Sin fecha. Elena se quedó mirando el papel. Era letra de mujer. Pero no de su tía. Ni de su madre. Tenía otra forma. Más curva. Más decidida. Cerró la bolsita. La sostuvo en la mano durante varios minutos. Sabía lo que era. Una despedida. Pequeña. Intensa. Casi escondida. Pero ahí. Elena dejó el vestido sobre la cama. Apagó la lámpara. Pero no se acostó. Se sentó en el sillón junto a la ventana, con el anillo en la mano. No lo llevaba puesto. Solo lo sostenía. Lo miraba. Esperaba. Lo había hecho 2 noches antes. Y funcionó. El metal estaba frío. Pero su tacto ya no le era ajeno. Casi familiar. Como una piedra que uno guarda sin saber por qué. La palabra estaba ahí. Prometí. Y debajo. Volver. Se quedó mirándolo fijo, sin pestañear. 1 minuto. 2. Hasta que la vio aparecer, como si surgiera del propio brillo gastado del oro. Julio. No con mayúscula. No como nombre. Sino como tiempo. Como una fecha mal dicha. Elena cerró los ojos. La nota del periódico. Lo recordó con claridad ahora. Julio de 1964. Ese mes. Ese año.
El último registro de Amalia. No era coincidencia. El anillo estaba contando algo. Pero no con frases, sino con palabras sueltas. Como si quien lo había llevado no alcanzó a decirlo todo. Y necesitara que alguien, ella, completara lo que faltaba. Tocaron la puerta a las 10 de la mañana. Elena pensó que sería doña Clara con pan o don Fermín con otro recuerdo. Pero no. Era una joven. Cabello oscuro, lacio. Camisa blanca, mochila al hombro. Lentes redondos. Sonrisa amplia. ¿Señora Elena? Sí. Hola. Soy María Teresa. Pero me dicen Melle. Mi mamá es prima de su prima segunda. Bueno, más o menos. Vengo de parte de mi tía Chui. Elena la miró con la ceja levantada. ¿Y qué se le ofrece? Mi tía supo que falleció Tomasa, y que usted andaba sola acá. Yo estoy en vacaciones. Vine a ver si necesita ayuda para ordenar la casa. ¿Ordenar? Sí. Acomodar cosas, tirar, limpiar. Y si no necesita nada, me voy. Pero me parece feo que ande sola con tanto recuerdo encima. Elena se apoyó en el marco de la puerta. Melle bajó la mirada. Además, agregó, mi mamá siempre decía que las olmos eran de manos finas. Y que lo fino, se cuida. La frase, dicha así, con esa cadencia antigua, hizo que Elena diera un paso atrás. Y luego otro. Pasa, dijo. Melle entró como si ya supiera el camino. No miró todo con curiosidad. Solo con detalle. Y apenas unos minutos después, mientras Elena calentaba café, Melle preguntó. ¿Y el taller? ¿Dónde lo tenía Tomasa? Elena giró la cabeza. ¿Tú cómo sabes que había un taller? Melle sonrió, sin responder. Solo sostuvo la taza con ambas manos. Como quien ya sabe que vino por algo más que ayudar. Habían pasado apenas 2 horas desde que Melle llegó. Y ya parecía parte de la casa. Ayudaba a doblar cortinas. Sacaba los clavos oxidados con destornillador. Y hacía preguntas suaves, como lanzadas al aire. ¿Y siempre durmió aquí Tomasa? ¿Este mantel es original? ¿Esa radio todavía sirve? Hasta que preguntó algo que no era normal. ¿Vi el espejo? ¿Cuál espejo? El de 3 lunas. Con marquetería. De esos que se abren en abanico. Elena la miró. No recuerdo ningún espejo así. Tenía que estar aquí. Mi mamá lo describía todo el tiempo. Decía que era del taller. Que ahí Tomasa hacía probarse los vestidos a las clientas. ¿Tu mamá estuvo aquí? Melle se detuvo. Sonrió como si se le hubiera escapado la lengua. De niña. Unas vacaciones, creo. ¿Y tú también viniste? No. Pero siento como si ya conociera este lugar. Elena no respondió. Solo la observó mientras doblaba unas fundas que no le pertenecían. Algo no encajaba. Esa muchacha sabía demasiado. Pero lo que más inquietaba a Elena no era eso. Era que no preguntaba por Amalia. Y eso, precisamente, era lo que más decía. Doña Luz vivía justo enfrente. En la misma casa desde 1953. Tenía el cabello blanco como harina. Las piernas hinchadas. Y una memoria con nombres, fechas y secretos que nunca pedían permiso para salir.
La vio desde la ventana mientras Elena barría el patio. «Muchacha», gritó, sin importar si era ya señora. «¿Tienes un rato?» Elena cruzó la calle con una bolsa de pan. Como cuando era niña. Solo que esta vez, llevaba muchas más preguntas. Doña Luz no esperó que hablara. «Tú eres la que encontró el vestido, ¿verdad?» Elena la miró. «¿Quién le dijo?» Mi hija, las casas hablan. Y además, Tomasa me contó. Hace años. Cuando pensó que se iba a morir de gripa. Se rió. Tosió. Y luego se puso seria. Amalia no desapareció. Eso fue lo que dijeron porque era más fácil. Elena se inclinó un poco. ¿Entonces? Se la llevaron. Una noche. Vinieron dos hombres. Uno vestía de civil. El otro tenía gorra y bigote. No sé si era policía o qué. Tocaron la puerta. Tomasa los dejó pasar. ¿Y mi abuela? Ya había muerto. Solo estaban ellas dos. ¿Y por qué se la llevaron? Doña Luz encogió los hombros. No sé, pero no gritó. Eso sí lo recuerdo. Amalia no gritó. Solo salió. Y nunca volvió. Elena apretó el pan con las manos. Ni se dio cuenta. Doña Luz bajó la voz. Tomasa no me dejó hablar del tema. Se fue porque así debía ser, decía. Pero yo creo que no se fue. Se la fueron. Elena no buscaba nada. Solo habría cajones por abrir. Pero al fondo de un armario bajo las escaleras. Junto a un bote de aguarrás seco y un rollo de cinta vieja. Encontró una caja de madera sin tapa. Dentro, retazos quemados, maniquíes pequeños sin cabeza. Y unas tijeras. Grandes. De acero. Torcidas, como si alguien las hubiera forzado contra algo más fuerte que tela. El filo tenía óxido. Y una mancha negra en la parte central. La sostuvo en la mano. Pesaban. Como si todavía guardaran lo último que cortaron. Esa misma tarde, fue a ver a Fermín. ¿Esto le dice algo?, preguntó, dejando las tijeras sobre la mesa. Fermín las miró. No las tocó. Sí. ¿Qué son? De Tomasa. ¿Por qué están dobladas? Fermín respiró hondo. Porque las tiró contra la máquina la noche que Amalia no volvió. Y después, cerró el taller. Quemó varios vestidos. Dijo que lo hecho con ilusión, se pudre cuando no se usa. Elena se quedó en silencio. Fermín bajó la voz. A mí me dolió. Porque cosíamos bonito. Y porque esa era la única vez que la vi llorar sin hacer ruido. ¿Por qué no lo dijo nadie? Porque a veces el dolor no se cuenta. Se guarda. O se esconde entre hilos que nadie vuelve a tocar. Esa noche no hizo nada. Ni café. Ni cena. Solo se sentó en el sillón de la sala. Con las tijeras dobladas a un lado. Y el anillo en la palma. Lo sostuvo durante mucho tiempo. Sin mirarlo directamente. Como si el metal pudiera hablar si no lo molestaba. La lámpara de mesa parpadeaba. El zumbido del foco era constante. Y entonces lo hizo. Giró el anillo con el pulgar. Lo miró. Ahí estaba, una nueva palabra. Culpa. Solo eso. 5 letras que pesaban más que cualquier recuerdo.
Elena cerró los ojos. Y la imagen apareció. No como sueño, sino como algo que siempre estuvo ahí, esperando ser mirado de frente. Tenía 5 años. Estaba escondida debajo de la mesa del comedor. Jugaba con botones de colores. Tomasa no la veía. Estaba sentada sola, frente a la máquina. Tenía el anillo en la mano. Y decía bajito, una y otra vez: yo no la mandé. Yo no la mandé. Yo no la mandé. Y luego, lloraba. Pero sin ruido. Elena abrió los ojos. No sabía si lo había inventado. O si solo ahora podía recordar lo que siempre supo. Pero si sabía una cosa. Ese anillo no hablaba de amor. Hablaba de deuda. De algo que no se dijo. Y de una mujer que se quedó. Cuando otra fue obligada a irse. El costurero grande tenía doble fondo. Elena lo descubrió por accidente, buscando hilo azul. Tocó una tabla floja. La levantó. Debajo, una cajita de metal, oxidada en las esquinas. Tamaño de pastillas. Sin cerradura. Adentro, botones sueltos, una aguja enhebrada. Y un papel doblado en 4, con manchas de humedad en los bordes. Lo abrió con delicadeza. La tinta estaba corrida. Pero las palabras aún podían leerse. Si me pasa algo, díselo a ella. Dile que fue mi culpa. Yo no pude evitarlo. Lo intenté, pero ya era tarde. Y al final, como un susurro. Ese. No decía más. Ni fecha. Ni destinatario. Pero Elena lo supo. No era una nota cualquiera. Era una confesión. Un mensaje que no alcanzó a entregarse. Y la letra. No era de Tomasa. Ni de su madre. Era letra de hombre. Firme. Rápida. Como escrita con prisa. Guardó la nota entre las páginas de un cuaderno. Cerró la caja. Se sentó junto a la ventana. Y por primera vez, se preguntó: ¿quién era ella? ¿Y quién era ese? El espejo más viejo de la casa colgaba en el pasillo que daba a las habitaciones. Tenía el marco de madera tallada. Pintado en dorado falso. Con marcas de tiempo y humedad. Mientras lo limpiaba con un trapo húmedo. Elena notó que el cristal no estaba bien pegado. Se movía con un golpecito suave. Metió los dedos por el borde. Tiró despacio. Y detrás, en el hueco oculto entre el marco y la pared, había un cuadro pequeño, envuelto en papel periódico viejo. Lo sacó. Era un retrato al óleo. No una fotografía. La pintura mostraba a una mujer de vestido claro. Sentada en una banca de plaza. Su rostro era el de la foto. Amalia. Y a su lado, un hombre. De traje. Bigote fino. Una gorra en la mano, no puesta. No se tocaban. Pero él la miraba. Con atención. Con algo más que cariño. Con vigilancia. Fermín bajó la voz apenas vio la imagen. Dios mío. ¿Quién es? Fermín tragó saliva. Es el comandante. Santiago Ríos. Del destacamento de Querétaro. ¿Y qué tenía que ver con Amalia? Mucho. Demasiado. ¿Era su prometido? No. Fermín negó con lentitud. Era su sombra. Y a veces. Las sombras se enamoran.
A veces los recuerdos no vuelven con fechas. Vuelven con sonidos. Esa noche, mientras lavaba los trastes, una gota cayó sobre un plato y rebotó con un tac hueco. Y entonces lo recordó. Tenía 6 años. Estaba jugando con una muñeca hecha de trapo. La tía Tomasa cosía sentada en la sala, de noche. Sin radio, sin tele, sin nadie más. Elena se escondía detrás de la cortina, en su mundo. Cuando escuchó que Tomasa dejó caer algo en el suelo. Fue ese mismo sonido. ¡Tac! Salió de su escondite. Vio a su tía recoger el objeto. Un anillo. El mismo. Elena no lo había notado hasta ahora. Tomasa se lo quedó mirando por varios segundos. Como quien sostiene una deuda en la mano. Y dijo en voz baja, creyéndose sola. Este no se guarda. Este se paga. Elena no entendió en aquel entonces. Y Tomasa no se dio cuenta de que ella escuchaba. Pero ahora. Esa frase sonaba distinta. Como si el anillo no fuera herencia. Ni adorno. Ni promesa. Sino una forma de rendir cuentas. Y Elena, sin saber cómo, había heredado también la deuda. Melle limpiaba el espejo del pasillo con vinagre y periódico. Elena la observó desde el marco de la puerta. ¿Qué buscas?, preguntó, sin suavidad. Melle volteó, sorprendida. Nada. Solo quiero que se vea mejor. No. No ahora. Desde que llegaste. ¿Qué estás buscando? Melle dejó el trapo sobre la repisa. Se tomó su tiempo para responder. A alguien. Y a algo. ¿A quién? Melle bajó la mirada. A Amalia. Elena se cruzó de brazos. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque no sabía si debía. ¿Y ahora sí? Melle asintió. Mi madre, se llamaba Dora. Decía que de joven fue amiga de Amalia. Muy cercana. Mi mamá era huérfana. Amalia la protegía. ¿Y qué pasó? Un día desapareció. Y mi madre nunca volvió a ser la misma. Me crió con ese nombre en la boca. Diciendo que si alguna vez llegaba a saber dónde estaba el anillo, o el espejo, que debía terminar lo que quedó pendiente. ¿Y qué es lo que quedó pendiente? Melle la miró con una seriedad que no había mostrado hasta entonces. La historia. Porque alguien la calló. Y lo que se calla, enferma. Elena se quedó en silencio. Entendió algo que no había querido ver. Melle no vino a ayudar. Vino a recordar lo que nadie quiso contar. La casa dormía. Pero el anillo no. Elena volvió a sacarlo del cajón. Lo sostuvo entre los dedos. Ya no tenía miedo. Solo una ansiedad que no dolía. Solo la urgencia de saber. Lo giró. Dejó que la lámpara rozara el borde interior. El metal seguía opaco. Pero no mudo. Las palabras estaban ahí. Ya no eran sueltas. Ya no eran eco. Ahora eran frase. No debí callar. Y justo debajo. Algo nuevo. Una letra. Sola. Grabada con una línea más reciente. Como si hubiera sido añadida después. S. Elena tragó saliva. La carta. Si me pasa algo, díselo a ella. Dile que fue mi culpa. S. El anillo y la carta hablaban del mismo hombre.
El mismo que nunca apareció en fotos. El mismo que nadie había nombrado. Santiago. El comandante. La sombra de Amalia. ¿Fue él quien entregó el anillo? ¿O lo robó? ¿O lo guardó hasta no poder más? Elena no tenía las respuestas. Pero sabía algo con certeza. Ese anillo no volvió a sus manos por casualidad. Lo había estado esperando. Era sábado. Elena barría el corredor trasero cuando escuchó la voz emocionada de Meye desde el cuarto del fondo. Aquí está. Dejó la escoba. Entró rápido. Meye estaba de rodillas, medio cuerpo dentro del ropero empotrado, sacando polvo con los codos. A su lado, recargado contra la pared. Un espejo. 3 paneles. Marco oscuro, tallado con flores. Las bisagras oxidadas. El centro estaba cubierto con un paño azul. Meye lo destapó con reverencia. ¿Ves este? Elena no respondió. Porque apenas lo vio, supo que tenía razón. Ese espejo había estado ahí siempre. Solo que alguien lo había tapado. Como si reflejara cosas que no se querían ver. Meye lo abrió. Los paneles se abrieron como alas. Despacito. Como si no quisieran hacer ruido. Elena se puso frente a él. Primero vio su reflejo. Con el cabello suelto. El rostro más delgado de lo que creía. El anillo en la mano izquierda. Y luego. En el panel lateral derecho. Otra mujer. Alta. De espaldas. Vestida de blanco. El vestido. El que nunca se usó. Elena no gritó. No se movió. Solo parpadeó. Y la figura ya no estaba. Meye la miró. No preguntó qué había visto. Solo le tocó el brazo, suave, como si ya supiera. Aquí empezó todo, dijo. Elena no respondió. Pero pensó. Y aquí va a terminar. El espejo tenía polvo detrás del cristal. Meye fue por un trapo húmedo. Elena se quedó sola con el reflejo. No se miraba esta vez. Miraba el marco. Lo tocó. Notó un desnivel en la parte inferior izquierda. Un pequeño espacio entre el vidrio y la madera. Pasó la uña. Sintió papel. Tiró con cuidado. Una fotografía doblada en 4. Elena la desdobló con las yemas de los dedos. Color. Papel brillante. Fecha reciente. Una mujer sentada en una banca de piedra, con árboles atrás. Ropa sencilla. Cabello canoso, trenzado. Pero el rostro era el mismo. Más viejo. Más quieto. Pero ella. Amalia. Estaba viva. O al menos, lo había estado. Elena le vio los ojos. No miraban a la cámara. Miraban hacia abajo, como si esperaran que alguien llegara tarde. Volteó la foto. Solo una palabra, escrita a mano. 2009. Y abajo, con otra tinta, en letra más firme. No fui lejos. Solo me borraron. Elena sintió como la espalda se le enfriaba. Como si la casa entera hubiera escuchado eso también. Meye regresó con el trapo. Elena no le mostró la foto. Aún no. Solo la guardó en el bolsillo. Y pensó. ¿Dónde estuviste todo este tiempo, y por qué nadie te buscó? La foto quemaba en el bolsillo. Elena no la sacó durante la comida. Ni mientras regaban las macetas de la entrada.
ni cuando Melle le mostró los manteles que había doblado por si quiere regalar alguno. Pero al caer la tarde, no aguantó más. «Quiero que me digas la verdad», dijo, desde la cocina. Melle levantó la mirada. «¿Sobre qué?» «Sobre Amalia». Melle guardó silencio. «¿Está viva?» Melle se recargó en el marco de la puerta. No respondió. Elena sacó la foto. La puso sobre la mesa. Melle la vio. No se sorprendió. Solo dijo: «No todas las personas muertas están bajo tierra». «¿Dónde fue eso?» «En un parque. En Celaya. Mi mamá la vio ahí. Y tomó la foto. Me la dio cuando murió. Me dijo: llévala contigo. Un día alguien te va a preguntar si fue verdad». ¿Y fue? Melle bajó la cabeza. Ella no quiso que nadie la buscara. Dijo que el silencio también era un lugar. ¿Y tú por qué viniste? Porque creo que hay silencios que ya cumplieron su castigo. Y porque esta casa ya no aguanta más sin vos. Elena la miró largo rato. No le creyó todo. Pero le creyó suficiente. Fermín la recibió sentado, ya sin pretender levantarse. Tenía una cobija sobre las piernas. Y una mirada que ya no evitaba nada. «No me traigas pan», dijo apenas la vio. «Hoy no vengo con hambre». «¿Vienes con preguntas?» Elena asintió. Se sentó frente a él. «Quiero saber qué pasó con Amalia. Toda la verdad». Fermín cerró los ojos. Respiró hondo. Y luego, sin rodeos, se enamoró. ¿De quién no debía? Un hombre casado. Con poder. Y uniforme. Elena se quedó quieta. ¿Santiago? Sí. ¿Y ella lo sabía? Al principio no. Después sí. Pero para entonces ya era tarde. Fermín miró sus manos. Quedó embarazada. Y eso lo cambió todo. ¿Él la rechazó? No. Pero tampoco podía reconocerla. Y alguien más se enteró. La esposa. O los jefes. O ambos. ¿La amenazaron? La vinieron a buscar. Una noche. Tomasa me lo contó años después. ¿Ella la entregó? No. Pero tampoco la escondió. Creía que si se dejaba llevar, Amalia estaría a salvo. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Y estuvo? Fermín la miró con tristeza. No sé. Pero Tomasa nunca se perdonó haber abierto esa puerta. El silencio cayó como ceniza entre los dos. ¿Y el hijo? Fermín negó con la cabeza. Nunca supimos si nació. O si existió. Solo sé que después de eso, Tomasa ya no volvió a cantar. Elena encendió la lámpara de la sala. La misma que crujía cuando se le movía el foco. Puso el anillo sobre la mesa. Lo giró con los dedos como quien prueba una moneda. Una palabra más. Eso pedía. Solo una más. Y la tuvo. Emergió lenta. Como si se secara sobre el oro. Te di mi nombre. 5 palabras. 5 cicatrices. Elena se quedó en silencio. Su mente trabajando sin moverse. Te di mi nombre. No era una frase de amor. Era un acto. Un pacto. Un trueque. ¿Amalia dejó de llamarse Amalia?
¿Se escondió con el nombre de otra mujer? ¿Tomasa la ayudó? ¿La cubrió? ¿Le cedió su identidad? ¿O se la quitó a alguien más? Elena cerró la mano sobre el anillo. Sabía que con cada palabra, el pasado se abría. Pero también sabía que pronto, una de esas palabras la iba a señalar directamente a ella. Elena sabía dónde buscar. Ya había revisado ese librero 1000 veces. Pero nunca con la intención de encontrar mentiras. Tomó el devocionario más grueso. El de pasta roja. Con el lomo partido por la mitad. Aquel donde Tomasa guardaba estampitas de santos y fotos de bebés ajenos. Lo hojeó despacio. Casi al final, entre la imagen de San Charbel y una servilleta con una frase escrita en bolígrafo, hay cosas que se entierran sin tierra. Estaba el documento. Un certificado. Oficial. Papel con bordes desgastados. Nombre, Teresa Campos. Nacida en Querétaro, 1942. Madre, Tomasa Olmos. Padre. Espacio en blanco. Elena leyó 3 veces antes de entender. ¿Tomasa se hizo pasar por su madre? La fecha coincidía con la de Amalia. El lugar también. Elena se sentó con el papel en la mano. La letra era similar a la de otros documentos de Tomasa. Pero más torpe. Como si lo hubiera copiado. Te di mi nombre. No era una metáfora. Era literal. Amalia se convirtió en Teresa. Y Tomasa, oficialmente, se hizo su madre. Para ocultarla. Para protegerla. O para cargar la culpa. Elena cerró el libro. Y supo que faltaba poco para entenderlo todo. Pero temía. Que el último nombre que apareciera en esa historia fuera el suyo. Elena no dio rodeos. Esa noche, después de cenar, entró al cuarto de visitas. Melle leía un libro sobre la falda, descalza, con el cabello suelto. Necesito que me digas la verdad, dijo Elena, sin levantar la voz. Melle cerró el libro. Ya la sabes, ¿no? Dímela tú. Melle respiró profundo. Soy hija de Amalia. Elena no se movió. Solo escuchó. Mi madre vivió escondida desde los 22 años. Cambió de nombre. Tuvo trabajos pequeños. Jamás usó su verdadero apellido. Mi abuela, Tomasa, fue quien la ayudó a esconderse. Le consiguió papeles. Ropa. Un nombre. Teresa Campos, dijo Elena. Mella sintió. Así vivió. Así murió. ¿Cuándo murió? 2010. Cáncer. Nunca se quiso tratar. Dijo que ya había vivido más de lo que merecía. Elena se sentó en el borde de la cama. ¿Y el anillo? Era de ella. Lo tuvo hasta el final. Antes de morir, me lo dio y me dijo. Este no es mío. Pero tampoco tuyo. Llévalo a donde empezó. ¿Y tú sabías que era esta casa? Mi mamá me lo dijo con los ojos cerrados. No dijo el nombre. Solo dijo, ¿dónde lo cosieron? Ahí lo vas a entender. Elena bajó la mirada. Sus manos apretaban la colcha sin notarlo. Melle se acercó. Le tocó el brazo. No vine a robar nada. Solo a entregar lo que mi madre no alcanzó a decir. ¿Y qué quería decir? Melle la miró. Y con una voz apenas audible, respondió. Perdón.
Elena se despertó antes que el sol. No por ruido. Ni por sueño. Era el anillo. Llamándola. Lo sacó del cajón, sin prender la luz. La casa estaba en penumbra. Pero sus ojos veían bien. Se sentó junto a la ventana. El cielo apenas azulaba. Soplaba viento de ese que trae polvo fino y certezas viejas. Sostuvo el anillo entre los dedos. Lo giró con lentitud. Y entonces, sin transición. Sin parpadeo. La inscripción estaba completa. No se reveló palabra por palabra. Estaba toda. Ahí. Limpia. Firme. Como si siempre hubiera estado esperando que alguien la leyera de principio a fin. Prometí volver. Julio. Culpa. No debí callar. Te di mi nombre. Perdón. No era una declaración. Era una confesión. Una línea de tiempo. Una cicatriz escrita en oro. Elena la leyó en voz baja. Sintió cada frase como si la hubiera vivido. Porque, de algún modo, la había vivido. No en su cuerpo. Pero en su casa. En sus silencios. En su sangre que no era directa. Pero sí heredada. Y entonces entendió. No estaba leyendo un mensaje. Estaba escuchando una voz. La de Amalia. La de Tomasa. La de todas las que callaron antes que ella. La casa estaba vacía. Mella había salido a la tienda. El sol entraba tibio por la ventana del cuarto. Y el vestido seguía ahí. Sobre la cama. Doblado con una precisión que solo la costumbre y el amor permiten. Elena se quedó mirándolo un buen rato. No pensaba en usarlo. Solo en tocarlo una última vez. Pero sus manos no obedecieron. Lo desdoblaron. Lo extendieron. Y luego, lo alzaron. Se lo llevó al cuerpo. La tela era suave. Fresca. Casi reconocible. Como si la hubiera abrazado antes. Se lo puso con lentitud. No le quedó perfecto. Pero no importaba. Se miró al espejo. Primero vio su reflejo. La Elena de siempre. Un poco más delgada. Un poco más despierta. Luego, en el borde del cristal. Algo cambió. Ya no era solo ella. Había otra mujer. No un reflejo exacto. No una aparición. Amalia. De pie detrás de ella. Sin miedo. Sin rencor. La miraba con calma. Como quien entrega algo sin palabras. Y luego, desapareció. No con susto. Ni con sombra. Sino con alivio. Como quien, por fin, puede cerrar los ojos en paz. Elena se quitó el vestido con cuidado. Lo dobló como había estado. Lo colocó dentro de la caja. Esta vez sin cinta ni encaje. Solo tela sobre tela. Dejó la caja sobre la mesa del comedor. El anillo, a un lado. Lo miró. Y supo que había una última palabra esperando. No una frase rota. No un eco del pasado. No una culpa. Una palabra entera. Cerró los ojos. Tocó el borde con el dedo. Y ahí estaba. Simple. Clara. Diminuta. Gracias. No firmada. No dirigida. Pero se entendía. Era un cierre. Un reconocimiento. De Amalia.
De Tomasa. De todas. Y también de ella. Porque no todos los secretos duelen. Algunos solo esperaban ser mirados con verdad. Y cuando lo son, se despiden. La libreta era nueva. Rayas limpias. Portada azul claro. Sin etiquetas. Elena la había comprado semanas atrás, sin saber para qué. Ahora lo sabía. Se sentó en la mesa del comedor. El anillo a la izquierda. Una taza de café a la derecha. Y la libreta abierta en la primera página. Tomó el bolígrafo. No escribió su nombre. No puso fecha. Solo empezó. Esta historia no es mía, pero me eligió para decirla. Escribía lento. Sin adornos. Sin pena. Contó lo que encontró. Lo que sintió. Lo que dolió. Mi tía Tomasa guardó un vestido, pero también guardó una culpa. Guardó a su hermana. Y con ella, el silencio. Elena hacía pausas. Miraba por la ventana. A veces lloraba. Otras, solo respiraba más fuerte. El anillo no prometía amor. Prometía regresar. Y cumplió. No sabía cuánto iba a escribir. Ni si alguien más lo leería. Pero sí sabía esto. Había cosas que, si no se dicen, vuelven. Y esta historia, por fin, merecía descansar. Elena había pensado venderla. Varias veces. Antes. Una casa tan llena, tan vieja, tan ajena. ¿Para qué quedársela? Pero ahora, al caminar por los pasillos. Al tocar las paredes. Al escuchar el eco de sus pasos en la sala vacía. Entendió algo. No era una casa. Era una historia con ventanas. Y aún tenía puntadas por dar. Tardaron 3 semanas. Limpiaron el taller. Pulieron la máquina antigua. Colgaron hilos nuevos donde solo quedaban telarañas. Melle se encargó de conseguir maniquíes. De abrir una cuenta en redes. De hacer un letrero pintado a mano. Taller Amalia. Costura. Memoria. Herencia. Las vecinas fueron las primeras en llegar. Con vestidos para arreglar. Con historias de cuando Tomasa les hacía dobladillos sin cobrar. Con lágrimas que no sabían de dónde venían. Elena no cosía. Nunca aprendió. Pero tejía otra cosa. Escuchaba. Recibía. Guardaba. Y cuando le preguntaban si esa casa era suya, respondía sin dudar. Ahora sí. El espejo de 3 lunas no se quedó. Elena lo envolvió con cuidado. Lo dejó en el cuarto del fondo. Cerrado. Callado. No por miedo. Por respeto. El nuevo espejo lo trajeron de Guanajuato. Marco simple. Vidrio limpio. Nada escondido detrás. Lo colgaron en la sala. Frente a la ventana. ¿Para qué lo quieres aquí? Preguntó Melle. Para vernos, dijo Elena. De verdad. Las primeras veces que pasó frente a él. Elena no se miraba mucho. Pero un día, al cruzar la sala con hilo en la mano. Lo hizo. Y se vio. Ella. No su madre. Ni Tomasa. Ni Amalia. Ella. Con su rostro completo. Sin sombras detrás. Sin mujer vestida de blanco. Y luego, vio a Melle, parada detrás.
con una cinta métrica colgando del cuello. Ambas se miraron en el reflejo. No sonrieron. No dijeron nada. Pero en el silencio se reconocieron. No como reflejos. No como dobles. Sino como lo que eran. Herederas de una historia que, al fin, ya no necesitaba esconderse. El anillo pasó días sobre la mesa del comedor. A veces en una caja. A veces en su dedo. A veces simplemente olvidado sobre un cuaderno abierto. Pero no decía nada más. Las palabras ya estaban. La voz ya se había dicho. No había nada nuevo que mostrar. Elena lo sostuvo una última vez. Lo giró. Lo miró contra la luz. Esperó, por si acaso. Nada. El oro ya no temblaba. No brillaba distinto. No pedía ser leído. Estaba en paz. Esa mañana, antes de que llegaran las primeras clientas, Elena cruzó el taller vacío. Se acercó a la vieja máquina de coser de Tomasa. La que nunca volvió a usarse después de 1964. Y colocó el anillo sobre el metal. Sin caja. Sin pañuelo. Solo el anillo. Solo él. ¿Cómo se deja algo que no es carga? Ni adorno. Sino testigo. Y cuando salió al patio, sintió que la casa ya no guardaba secretos. Solo historia. Y ella. Ya no era la que venía a descubrirlos. Ahora era la que sabía cómo contarlos. La tarde era lenta. El viento empujaba las cortinas. La casa olía a café y a hilo nuevo. Y en la sala, sobre la mesa de madera, la libreta estaba abierta por la última página. Elena la leyó en voz baja. Como quien se despide sin hacerlo en voz alta. Las cosas que se callan no se borran. Solo esperan su turno. Y a veces, se heredan. Cerró la libreta. La ató con una cinta de tela. No la guardó en un cajón. La dejó sobre el espejo nuevo. Junto al reflejo. Caminó hacia el patio. Se sentó en el banco de hierro que había sido de Tomasa. Miró el cielo. No pensó en nadie. Y en todos. Melle tejía en el taller. Una radio sonaba bajito. Y Elena respiraba. Sin peso. Sin preguntas. Ya no buscaba nada. Ya no necesitaba explicaciones. Porque entendía algo que no se escribe en ninguna libreta. No todas las historias se hacen justicia. Pero sí pueden decirse. Y cuando se dicen, aunque sea en voz baja, aunque sea con retazos, ya no se borran.